Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad Bolivariana de Venezuela, al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, al Núcleo Académico Luis Vigot de la UBB Mérida por la invitación a la Cuarta Convención Internacional de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica 2023. Mi contribución la he titulado en un sentido más o menos concentrado como Pedagogía, Comunicación y Subversión en la escritura de Simón Rodríguez. La primera cuestión que quiero decir es que es una oportunidad extraordinaria esta que nos ofrece esta convención para invitar en función del año próximo a las conmemoraciones que deberán realizarse del 170 aniversario del fallecimiento de Simón Rodríguez. Es la oportunidad para promover y renovar la lectura de sus obras, de su pensamiento y de sus significaciones en el proceso de nuestra historia, nuestra sociedad y nuestra cultura. Es necesario superar cierto esquematismo simplificador que muchas veces lo reduce a ser el maestro del libertador, lo reduce al biografismo que se detiene solo en el individuo y sus andanzas, presentándolo de una manera pintoresca, como un sujeto irreverente, arbitrario, excéntrico, hasta extravagante, cercano a la locura, que es más bien la repetición de cómo lo veían los más conservadores de su tiempo. Las primeras biografías de don Simón Rodríguez son de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. De allí esas apreciaciones que estaban muy cerca al sujeto de carne y hueso que circulaba por las calles. Por eso se deja ver que es un personaje incomprendido cuyas obras se editaron muy precariamente, muy dispersas y muy tardíamente. Llamar la atención sobre estos elementos es importante porque contribuye a que veamos de otra manera desde hoy la personalidad, la significación y la trascendencia de Simón Rodríguez. Aquellas viejas desfiguraciones y aquella incomprensión deben ser superadas en este tiempo cuando existe abundante documentación para impulsar nuevos estudios críticos, comprensivos y útiles para hacer un aprovechamiento mejor de sus contribuciones en función transformadora, revolucionaria de nuestras sociedades. Es preciso en este tiempo reeditar sus obras en ediciones asequibles y promover el estudio riguroso, sistemático de su pensamiento en programas específicos en favor del desarrollo con bases propias de la pedagogía crítica y la educación emancipadora que ha sido propuesta en estos años recientes. También es ocasión para potenciar una lectura de la dimensión ética del pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez. El ámbito intelectual, social y político de América en el siglo XVIII es complejo y forma parte de la realidad en la que se desempeñó Simón Rodríguez.
Casi nunca hacemos relaciones con otros pensadores de época que tuvieron inquietudes parecidas, que tuvieron críticas similares a las de Simón Rodríguez frente a la circunstancia americana y frente a la situación que presentaba el orden colonial hispánico. El pensamiento de la Ilustración en América afirma y asienta la reflexión crítica de nuestro continente. Se propone visibilizar los baluartes americanos frente al predominio español y al menosprecio hacia nuestros intelectuales. Ejemplos de ello son, por ejemplo, el peruano Eusebio de Llano y Zapata o el ecuatoriano Alcedo y Bejarano, como también el peruano Vizcardo y Guzmán, Fray Servando Teresa de Mier, que es mexicano, y el propio Miranda. Las formas en que se manifestaron en pensamiento, escritos, publicaciones, acciones, ante la crisis y la decadencia del orden colonial, son indicadores del malestar que existía en aquel tiempo y del cual participa también Simón Rodríguez. Simón Rodríguez no está solo en sus reflexiones críticas. Hay una corriente vigorosa de pensadores que están en ese tiempo leyendo las realidades americanas a la vez que atienden los aportes de los enciclopedistas franceses, los aportes que presentaba el proceso de independencia norteamericano, la geopolítica de su tiempo, pero especialmente también lo que significaban la revolución haitiana y los procesos internos de nuestras propias realidades. Como mucho tiempo después lo diría José Martí, no viene América de Francia ni de Washington, sino de sí misma. Había un cierto despertar teórico y analítico. En ese aspecto, Simón Rodríguez va a ser un representante de mucha significación e importancia. El cuestionamiento que hace Rodríguez, muy joven todavía, a la Escuela de Primeras Letras de Caracas, apenas en 1794, y las recomendaciones que hace para corregirla, son precisamente un primer punto de partida que deviene de la observación de los modos de enseñanza, de las limitaciones que tienen las instituciones educativas, de las privaciones a las que se somete a la sociedad frente a la educación, y por supuesto va a tener también ese sentido crítico de cuestionamiento de las modalidades de gobierno de la colonia. Eso va a tener su impacto porque la propuesta que hace de correcciones y de mejoramiento va a ser en una primera instancia recibido, pero luego rechazado una vez que pasa a conocimiento de las autoridades españolas, porque se considera peligroso, y a partir de entonces Simón Rodríguez comienza a ser un sujeto sospechoso al que hay que observar, al que hay que vigilar. Pero es precisamente en ese tiempo cuando Rodríguez tiene bajo su responsabilidad la tutoría del joven Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Y es también el periodo de base de la formación de nuestro libertador, del que será nuestro futuro libertador.
Entre 1794 y 1797, esos 3 años serán cruciales y serán definitorios del impacto de la enseñanza de Simón Rodríguez para Bolívar. Luego, tras lo que se ha comentado de las vinculaciones de Rodríguez con el movimiento preindependentista de Gual y España, Simón Rodríguez va a optar, una vez que se devela ese complot, se va a ir a Jamaica para protegerse de las circunstancias políticas que podían sobrevenir. Simón Rodríguez se va al exilio, está un año en Jamaica y de ahí sigue a los Estados Unidos, donde permanece también un tiempo y sigue a Francia, Italia y hace su periplo de Europa para volver solamente en el año de 1823. Hasta ese momento no hay publicaciones importantes de Simón Rodríguez. Hasta ese momento es un andariego, es un trashumante que anda buscando experiencias, asimilando esas experiencias y convirtiéndolas en un aprendizaje y, por supuesto, transformándolas para hacer adecuación de las mismas en el ámbito americano. Hay muchas anécdotas y referencias de sus andancias por Europa, de sus vinculaciones en el viejo continente, pero también hay muchas resonancias de todo eso en la escritura que vendrá. Retorna a América en 1823 y es cuando empieza precisamente a hacer publicaciones parciales de sus obras, como dije al principio, dispersas, precariamente editadas, en tirajes pequeños, pero que revelan también nuevos ámbitos con respecto a la realidad y al mundo hispanoamericano. Son críticas permanentes al modo de vida, a las circunstancias de conducción, a las realidades americanas en sus distintos aspectos: economía, educación, cultura, política y diferentes otros escenarios que van a ocupar las preocupaciones de Simón Rodríguez. Lo primero será que se plantea una educación que renueve las mentalidades. Se propone una educación no para los individuos pudientes que pueden pagarla, sino una educación que pretende, como él dice, que sea general, que sea para todos, más allá de las diferencias étnicas, de género o diferencias de situaciones económicas. ¿Le parece que es preciso hacer una defensa de esa idea de la educación general para poder impulsar un pensamiento crítico, un compromiso con la educación que lleve a crear escuelas, a motivar la profesión de maestro, a formar una honestidad necesaria frente a las corruptelas que ya existían en el modelo colonial? Eso tiene detrás una profunda vocación patriótica fundada en principios. Una educación republicana y revolucionaria es la que procura la liberación intelectual, pero también política, de América.
Este primer planteo será la base para que Simón Rodríguez pueda impulsar una serie de iniciativas que comienzan desde su llegada en Bogotá, luego que fracasa allí porque es objeto de incomprensiones y tensiones, se va a Ecuador, a Perú, a Bolivia, donde va a ejercer cargos por sugerencia y por recomendación del Libertador, pero va a tener las mismas dificultades. La mentalidad colonial es un peso que acumula 300 años de costumbre, que acumula 300 años de domesticación, de sometimiento, que han creado unos hábitos de adaptación al modelo colonial. Romper con aquello es dificultoso si no se tienen los elementos suficientes para poder responder y contestar a aquellas realidades. Es necesario plantearse entonces una manera de enseñar a la población a que razone por sí misma. Se va a plantear que no es trayendo inmigrantes que van a traer sus experiencias y su cultura, sino formando a los ciudadanos americanos para que sean ellos mismos quienes produzcan el cambio en las realidades de nuestro continente y las posibilidades de transformación de estas realidades en unas repúblicas que para construirse necesitan ciudadanos conscientes, ciudadanos comprometidos con sus propias realidades, pero además y de manera principal necesita que exista un pensamiento republicano. Él propone republicanizar las conciencias para que la construcción de las repúblicas sea precisamente un proceso de liberación de los viejos modelos coloniales y de cultivo de libertades sociales, de libertades económicas, de libertades en el ejercicio de la ciudadanía con derechos y el impulso a una nueva cultura que sería la cultura emancipada, la cultura que construiría un futuro promisor para esta América. En una época en que la sociedad todavía, a pesar de que se ha dado un avance hasta el momento de 1823 del proceso de independencia, todavía está en luchas intestinas y en problemas serios para terminar de consolidar la independencia. Así que se necesita para ese momento superar el efecto mental colectivo que representa una sociedad de castas fundada en las desigualdades, pero también significa la necesidad de hacer conciencia plena de lo que significa la independencia, y eso supone la capacidad de resistencia armada ante los últimos restos del colonialismo español, pero también necesita una conciencia libertaria para ejercer una libertad que se exprese en ideas que se difundan socialmente a través de libros, a través de prensa, a través de la escritura. Él se va a plantear como respuesta lo que él llama una educación popular. Educación popular y educación general son para Simón Rodríguez la misma operación. La educación popular supone que hay que partir de la realidad y de las necesidades ciudadanas, pero con la conciencia de qué hay que cambiar,
que hay que mejorar, que hay que fundar. Esta experiencia que propone Simón Rodríguez es una experiencia de liberación intelectual, es una experiencia que debería conducir, según su parecer, a la emancipación. Se trataba de inventar la república, de construir ciudadanía republicana, crear un nuevo sujeto que debería ser político y popular, cuya experiencia se sostendría sobre la educación y el trabajo. Las peculiaridades y especificidades culturales de América son el soporte para esa búsqueda, para esas tentativas. Esto supone que había que leer América. Va a hacerlo de una manera fundamental. Se va a plantear: América es una realidad étnica distinta de Europa. Es una realidad cultural distinta de Europa. Es una realidad original, dice él. Y por tanto, las respuestas a sus problemas, a sus necesidades y a sus proyectos tienen que ser también originales. Para eso, la única posibilidad es valerse de las capacidades de su propia ciudadanía. Que haya espacio para los indígenas, para los pardos, para las escuelas mixtas, que hasta el momento no las había, donde pudieran participar niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Y precisamente un espacio adecuado para que la mujer, como sujeto de la sociedad, de la cultura, de la economía y de la vida en general, pueda manifestarse desde una conciencia emancipada. Todo esto es muy adelantado en la época. Supone una educación inclusiva, popular, pública, fundada en políticas públicas, pero también supone la conciencia de la diversidad que está en las realidades americanas. Por eso propone, por ejemplo, una educación que en los países de los Andes centrales, donde él se está moviendo, sea una educación bilingüe, que se haga en español y en quechua, por ejemplo, ¿no? Es una educación que anticipa en muchos años, en 200 años, una educación intercultural bilingüe. Estas perspectivas nos dejan ver un Simón Rodríguez ruptural con respecto a la colonia, de un impacto fundamental que sacude a la sociedad, que, dadas las condiciones en que se vive, en muchos casos lo va a rechazar, lo va a distanciar y le va a impedir la realización de sus proyectos a plenitud. Su pedagogía se propone diferente, se propone vinculada a la vida cotidiana, vinculada a las formas de participación que tienen los sujetos en la vida social. Supone un nivel de comunicación directa e igualitario con sus estudiantes. También un planteo que es abiertamente de subversión frente a los modelos coloniales. Y para ello va a producir una escritura que va a estar fundada en esa idea de la originalidad americana. Por eso va a ser una escritura singular, que utiliza, por ejemplo, elementos simbólicos propios de las matemáticas para traerlo
a la escritura de elementos conceptuales, pero ¿qué se propone con aquello? Se propone, por un lado, hacer una expresión que tenga el más alto nivel de síntesis y de condensación de las ideas, pero a la vez que tenga el impacto más inmediato y directo posible. Para ello va a utilizar entre los primeros en América unas formas de escritura que se acercan con esas peculiaridades excepcionales al modo del ensayo como forma de comunicación de ideas. Y va a hacerlo pues con esas estrategias que disponen de una manera novedosa las frases que forman sus textos sobre el papel. Una distribución que parece arbitraria de esos enunciados, pero que a su modo de ver condensan, sintetizan con mayor poder las ideas que quiere comunicar. Esto todo entraña una concepción teórica de la educación, pero también una práctica con la ciudadanía. Creó escuelas que tuvieron que ser iniciativas particulares. Creó unas prácticas, unas estrategias. Se fundaba todo en un método que también él había articulado. La observación de primera mano de las realidades, el análisis minucioso y detallado de las distintas facetas que componen esas realidades, la crítica de las circunstancias de injusticia, de las circunstancias de desigualdad, de las circunstancias de opresión, de los modos excluyentes, crítica de todos esos elementos, pero en una gran síntesis que sería el elemento a conseguir en sus efectos comunicativos. Observación, análisis, crítica y síntesis. De base había un modelo filosófico particular que había venido construyendo en función de cooperar en el plano intelectual con la transformación no solamente de la ciudadanía, sino que también de sus liderazgos y también de las realidades en su conjunto. Una educación con unas estrategias pedagógicas que propendían a producir una gran transformación de la sociedad, una transformación de una América que estaba en ebullición y no terminaba de consolidarse en aquel empeño que para él debía haber sido conjunto de las distintas repúblicas, pero que en la realidad, y dadas las circunstancias de contradicciones y conflictos, se convertía en un conjunto de repúblicas distanciadas a veces unas de las otras, con más tensiones que convergencias. Esa era una de sus grandes preocupaciones. Estos elementos van a ser los que desde temprano, desde sus primeros pasos como educador, van a tener una resonancia en la formación de Simón Bolívar, que en su célebre carta de 1824, le va a dirigir a Simón Rodríguez diciéndole en la famosa carta de Pativilca: usted formó en mí una vocación para
lo grande, y va a decirle que los reconoce como maestro. El resultado de aquello era la independencia americana, o por lo menos suramericana, el proyecto de integración y el proyecto de una América fuerte y poderosa que pudiera confrontar con las arremetidas de las potencias que ya existían en la época y que veían en América la posibilidad de extraer de allí ganancias, recursos, poder, como de hecho sucedió desde entonces hasta finales del siglo XIX. Y de ahí hasta nuestro tiempo, porque las ideas de Simón Rodríguez están todavía en una plataforma de atención necesaria y en especial con una gran vigencia que ha sido reconocida por distintos pensadores de todo nuestro continente. Hay recientes estudios que se hacen en Argentina, en México, en distintos países de nuestra América, donde se debaten las ideas de Simón Rodríguez en cuanto a la pedagogía crítica y a la educación emancipadora que son necesarias en esta hora de nuestro continente. Por ejemplo, se han establecido relaciones con pensadores de gran dimensión de fines del siglo XIX, como por ejemplo las coincidencias y semejanzas que hay entre el pensamiento de Simón Rodríguez y el de José Martí, como el estudio que hiciera el historiador cubano Salvador Morales en su libro Martí en Venezuela, Bolívar en Martí, y las investigaciones que ha hecho muy recientemente la investigadora, la estudiosa argentina Adriana Puigros, que se ha dedicado a revisar las coincidencias, equivalencias, evoluciones del pensamiento de Rodríguez en el pensamiento de Paulo Freire. Hacia nuestra realidad, la inmediata, la de Venezuela, de los tiempos recientes, ha habido también un maestro que fue una figura importante en la investigación de la pedagogía y la educación en Venezuela, que es Luis Bigot, y que se detuvo en las enseñanzas de Simón Rodríguez para impulsar sus propias propuestas educativas y sus tesis de la pedagogía desneocolonial. Quiero terminar esta pequeña charla con unas ideas que son de don Augusto Mijares, autor de un pequeño libro que se llama Vida Romántica y Romanticismo Literario, donde sostenía la tesis de que en el tiempo de Simón Rodríguez, en el tiempo de Simón Bolívar, en el tiempo de nuestra independencia, había un impacto muy grande de un pensamiento que se generalizó tanto en Europa como en América, pero que en América adoptó determinadas cualidades y rasgos propios. Fue el romanticismo. Pero el romanticismo él lo divide en dos instancias. Uno es la vida romántica, es decir, una cultura que se generó alrededor de la idea de que el ser humano debería tener expresión abierta de sus propios modos de sentir, sus modos de pensar y sus modos de actuar, para que tuviera transparencia, que tuviera un ejercicio fundamental de libertad. Pero destaca el maestro Augusto Mijares que
una vez que se produjo la independencia y una vez que fue produciéndose el divisionismo de las repúblicas, fue produciéndose la tensión entre unos y otros proyectos que se fueron particularizando, esa visión de la vida, esa práctica cotidiana que impulsaron los románticos, comenzó a ser objeto de un gran desencanto y entonces se convirtió en expresión retórica y manifestación de ese pensar que América era un espacio de fracasos. Y otra vez comenzó la observación del mundo europeo y especialmente el mundo norteamericano, a lo que se plantearon otra vez copiar, cosa que había negado permanentemente Simón Rodríguez. No es la copia, es el situarnos en nuestra propia originalidad, planteaba, para producir una verdadera liberación de las mentes, de los proyectos, de las conductas, y entonces acceder a un ideal de justicia, a un ideal de paz, a un ideal de convivencia y de impulso al futuro que pudieran ser verdaderamente emancipadores. Pero dice entonces Augusto Mijares que la pedagogía de Simón Rodríguez es una pedagogía romántica. Otros dijeron que era una pedagogía utópica y lo vincularon algunas veces al socialismo utópico. Pero Mijares dice que es una pedagogía romántica porque aparte de otros elementos secundarios, se basa en tres características del romanticismo: el culto a la naturaleza, el amor a la libertad y la creencia en la perfectibilidad indefinida del hombre y de la sociedad. Pero sobre todo, porque en ósmosis constante con las otras aspiraciones del gran movimiento romántico, despertó un entusiasmo, una fe, un espíritu de sacrificio y entrega como jamás habían existido colectivamente en otra época, ni se volverán a ver, dice él. Quizá la última frase debíamos ponerla en duda y pensar en las anteriores, donde se refiere a la confianza, a la fe en que América puede, produciendo cambios en su ciudadanía, ajustándose en la medida de lo posible y en la medida de nuestros tiempos a las posibilidades que abría Simón Rodríguez y que sugería como camino de independencia y emancipación, podremos convertir esta América de hoy en una América próspera, con un lugar luminoso y de proyecciones ilimitadas en el mundo. Muchas gracias.